Comenzamos con el estudio de la paracha semanal, Vayetse, la cual tiene una connotación profética, mesiánica tremenda. Vamos a estar hablando en particular del Sulam, que en el español viene siendo la escalera. Y acá nosotros nos encontramos con el sueño de Jacob. No vamos a entrar mucho en lo que es el preámbulo y aparte de eso el contexto como tal de esta historia, sino que nos vamos a centrar en las diferentes visiones y posturas que hay relacionadas directamente con el Sulam. ¿Qué representa Sulam? ¿Qué es lo que representa también los ángeles, los malajim que suben y bajan de la escalera? Entonces, de la misma manera vamos a estar viendo varias posturas relacionadas a aquello, y así también la postura que también más se asemeja, o más que se asemeja, más se acerca claramente a lo que nosotros creemos respecto a esta postura en particular. Así que vamos a ver temas bien interesantes relacionados con el Midrash, relacionados con algunos libros o en particular un libro que escribió el rabino Shapira, nuestro rabino, y así también algunos textos de Pirkei Avot, así que relacionado directamente con aquellas fuentes y algunas otras que he considerado, vamos a estar compartiendo dentro de estos minutos lo que es la paracha de esta semana. Bien, sin más preámbulo, nosotros nos vamos a enfocar netamente en algunos versículos clave, en algunos textos clave para poder desarrollarlos. Acá podemos ver que Jacob se acostó a dormir y tuvo un sueño profético en el que vio a ángeles, malajim, ascendiendo y descendiendo una escalera situada entre el cielo y la tierra. Hashem le prometió darle la tierra de Israel y también que sus descendientes van a formar una gran nación, y le aseguró que va a tener siempre la protección divina. Jacob se despierta y promete construir allí un altar y también dar diezmos. Por lo tanto, es aquí donde debemos partir de la base. ¿Cuál era la finalidad del sueño que iba a tener, o del sueño mismo de Jacob? Y está relacionado directamente con, por parte del Eterno, darle fortaleza, darle fuerza a Jacob para lo que tiene que enfrentar, y así también para lo que viene a su vida, relacionado directamente con lo que son las promesas. ¿Por qué razón decimos esto? Por el hecho de que no solamente se está tratando de una bendición en particular, en donde dicen todos, oh, pero qué maravilla, la bendición que estamos recibiendo, sino que se trata de que esta bendición es considerada como una gran responsabilidad, y esa gran responsabilidad permite de que Jacob le tome el peso a lo que ha de recibir como promesa. Acá nosotros estamos viendo prácticamente lo que el Eterno le está diciendo, o sea, en cierta manera fundando un pueblo eh, que iba a ser un pueblo especial y sobre todo exclusivo para Hashem. Por lo tanto, eso genera un grado de responsabilidad muy grande, y algunos lo podrían considerar como un peso muy grande, pero la verdad es que indiscutiblemente, o sea, cual sea el sinónimo que ocupemos, claramente entendemos de que se trata de una gran responsabilidad. Entonces, Jacob pues salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Y llegando a cierto lugar, y es ahí en donde también tenemos que poner atención por qué razón dice cierto lugar. Algunas otras versiones pueden llegar a decir a un lugar, etcétera, pero está hablando de algo velado, como así decirlo, para que de esa manera después se vaya revelando de qué se trata ese lugar. Entonces, llegando a cierto lugar, pasó allí la noche porque ya el sol se había puesto, tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se tendió en aquel sitio. Y tuvo un sueño. He aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos. He aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Ahí claramente también vamos viendo si eran, hay una de las interpretaciones como tal, si
Si eran ángeles, ¿por qué tienen que subir y posteriormente bajar? ¿No será que tendrían que bajar y posteriormente subir? Entonces, es ahí donde estamos viendo un lineamiento con lo que les voy a compartir ya prácticamente al último, basado en la postura y en la visión que también nosotros podemos ver tanto en el libro del Rabino Shapira, que me gusta mucho esa postura, y sobre todo también cuando nosotros entendemos lo que es la jazón, la visión, porque está relacionado directamente con la historia de Jacob en el sueño que tiene en cierto lugar. Dicho eso, nos vamos a encontrar con la palabra Jamacón. Jamacón en particular, en cierta manera está relatando algo o nos está graficando algo mucho más elevado. Y es aquí en donde prácticamente no se trata de cualquier lugar, porque es en este lugar en particular en donde ya ocurrieron acontecimientos proféticos y donde han de ocurrir otros acontecimientos que son tan tremendos, tan proféticos, tan espirituales, como también lo vamos a ver a continuación. Entonces, cuando nosotros entendemos que llegó a cierto lugar, nosotros lo vamos enfocando a que llegó a Jamacón. Y Jamacón también nosotros lo entendemos como uno de los nombres del Eterno. Entonces, prácticamente, nosotros lo que estamos haciendo acá, de que no llegó a un simple lugar, a un lugar en específico en particular, sino que vamos a ir viendo una conclusión que es sumamente maravillosa respecto al lugar en donde llega Jacob. Acá, por ejemplo, lo vemos, esta palabra en el hebreo, lo podemos ver en los versículos 16, en el 17 y así también en el 19. O sea, hay una redundancia respecto a esta palabra, en particular por el hecho de lo que significa y a quién está reflejando. Entonces, cuando hablamos del lugar, nosotros nos posicionamos directamente a entender de que se trata del monte Moriah, el monte del templo, en Jerusalén, donde Abraham había atado a Isaac sobre el altar y donde el rey Salomón erigiría el templo sagrado. Eso lo podemos ver netamente como los comentarios de Rashi Shlomo Yitzhaki. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos viendo en este punto en particular? Este lugar es elevadísimo espiritualmente. Y en este lugar en particular es en donde están ocurriendo aspectos proféticos sumamente interesantes. Pero es acá en donde tenemos que hacer un análisis respecto a lo que representa este lugar, a lo que representa la escalera y a lo que representan los ángeles. Son tres cosas que tenemos que analizar y entender de lo que ocurre acá. ¿Por qué? Porque claramente nosotros creyendo de que nuestro Mashiach sí es Yeshua, claramente al entender eso y tenerlo interno en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, claramente la visión podría cambiar respecto a lo que tienen otras visiones que son más tradicionales. Por esa razón en particular, sería bueno de que siempre vayamos viendo y estudiando qué es lo que se nos dice primero, qué es lo que nos están diciendo los sabios de bendita memoria, y así también poder sacar una conclusión respecto a aquello, poder sacar una síntesis de lo que están diciendo y que de esa manera nosotros podamos entender qué aspecto mesiánico podemos extraer de este texto, como así también de todos los textos que nosotros vamos estudiando de la paracha. Entonces, si nosotros nos posicionamos netamente en lo que nos dice el Midrash Rabbah, ¿qué es lo que nos explica? Dijo Eliezer en nombre del rabí Yosef ben Simra, esta escalera estaba en Beersheba y la parte superior de su pendiente estaba sobre el templo. Entonces, ¿cuál es la prueba? Y Jacob salió de Beersheba, etc. Y tenía miedo y dijo, cuán lleno de preocupación es este lugar. Entonces Rab Judá ben Rab Simón dijo, esta escalera estaba en el sitio del templo, mientras que la parte superior de su pendiente estaba sobre el Betel. Entonces, o sobre Betel. Entonces, lo interesante de todo esto es el hecho de que si nosotros nos ponemos a estudiar un poquitito lo que nos puede decir un midrashim particular, un midrash, nos habla de que fue tan potente la visión, el sueño que tuvo Jacob, de que
llegó a ver la construcción del primer templo y su destrucción. Así también la reconstrucción del templo, el segundo templo, y también su destrucción. En cierta manera, ¿sabes lo que a mí me llama poderosamente la atención de este texto? Es el hecho de que encuentro como una similitud con lo que ocurre con Moshe. Al momento en que el Eterno le comienza a manifestar y le comienza a revelar toda la historia de Israel, o sea, cuando nosotros ya vamos viendo de que en los últimos relatos, ya en los últimos días de vida de Moshe, le comienza a explicar al pueblo de Israel, a los Bené de Israel, lo que deben hacer, cuáles son los mandamientos que deben seguir. Además de eso, les explica o les dice de que van a estar en el exilio y que del exilio el Eterno los va a rescatar. O sea, nosotros podemos sacar la conclusión netamente de que Moshe le había sido revelado a él toda la historia de Israel. Y es acá en donde veo ese mismo punto en particular, en donde ciertamente podemos ver de que a través de lo que nos dice el Midrash, de que Jacob pudo ver la construcción y destrucción del primer templo, la construcción y destrucción del segundo templo, por lo tanto, y todo lo que lo envuelve en particular. O sea, si uno se pone a pensar un poco más en este Midrash, claramente se podría entender de que ciertamente a Jacob también le fue dado a conocer, quizás no toda la historia, no lo sabemos, pero los puntos primordiales y de gran relevancia de todo el pueblo, y a lo largo también de la historia. Entonces, ciertamente, el nivel profético que estaba viviendo y el sueño profético que estaba viviendo, claramente era algo muy, muy, muy poderoso. Entonces, dicho eso, cuando profundizamos un poco más en lo que es el Macom, cuando los sabios de bendita memoria relacionan a Macom, este lugar, como una manera de referirse a Hashem, ya que se enfocan en la omnipresencia. En otras palabras, se puede entender como que Hashem es aquel lugar, ya que de él proviene toda la existencia y nada puede vivir sin él. O sea, prácticamente le está dando a entender de que ese lugar representa el todo, representa el diseño que el Eterno quiere para esta tierra, para el escenario de esta tierra. Entonces, dicho eso, claramente, cuando se relaciona esta palabra misma de Macom con el Eterno, está envolviendo un todo, está envolviendo toda una existencia, todo un plan completo. No solamente un lugar en específico, sino que es sumamente amplio, en todo orden y en todo sentido en particular. Y eso hace de que este lugar y lo que ha soñado Jacob sea algo completamente poderoso. Añaden también algo bien interesante, está la vinculación también con la palabra Vayikra, que está dando a entender como el sentido interpretativo de la plegaria, o sea, prácticamente se habla como que este es el lugar en donde Jacob oró, el lugar de la plegaria. Y eso tiene mucha relación por el hecho de que es ahí en donde el rey Salomón, años posteriores, en ese lugar en donde construye el templo. Y el templo nosotros ya sabemos de qué es lo que ocurre, y es el lugar del encuentro entre Hashem y su pueblo. Por lo tanto, nosotros aquí vamos entendiendo el hecho de la importancia que hay en los aspectos espirituales. La importancia que nosotros debemos tomarle a todos estos asuntos en particular. La pregunta es, nosotros, ¿qué podemos sacar como conclusión, como algo práctico relacionado a este tema en particular o a estos puntos que ya hemos visto relacionados directamente con, o con nuestra vida en algo cotidiano? Hacer del Eterno un todo en nuestra vida, que nos lleve a entender de que no solamente Él debe estar en una parte de nuestra vida, sino que en un todo. O hay muchos que pueden de forma equivocada poder pensar de que el Eterno, o para el Eterno solamente es el Shabbat y ya le damos solamente ese día y ni siquiera perfecto, siempre con errores, y todos los demás días no. En cierta manera es como muchos podrían considerarlo como una relación de Shabbat en Shabbat.
Shabbat en Shabbat. Es ahí en donde se va manifestando, se va alimentando directamente lo que es la relación con el Eterno. Pero la pregunta es qué pasa a lo largo de los demás días, del día 1, 2, 3, 4, 5, día 6. Por lo tanto, es ahí en donde debemos entender que a pesar de que hay actividades, que hay muchas cosas también por hacer, sin lugar a duda eso no quiere quitar o no debe quitar la esencia y lo primordial en la vida de cada uno de nosotros. El sentido de esa omnipresencia, que Él todo lo llena, que Él está en todo lugar, prácticamente nos enseña también al hecho de que no solamente en un lugar debemos ser Kadosh, sino que en todo lugar debemos ser Kadosh. No solamente en Shabbat debemos estar elevados, sino que en todos los días de la semana debemos estar elevados. No puede haber un doble discurso, que en Shabbat hables cosas de santidad y a lo largo de la semana no hables nada de santidad y hables cosas banales. No tiene sentido. Por lo tanto, se trata de poder entender de que todos los días, el todo de nuestra vida, tiene que estar relacionado directamente con el Eterno. Y es acá en donde vamos viendo este sentido como tal del Macón como uno de los nombres del Eterno. Y si nosotros nos tomamos del Yalkut Shimoni en Bayetze, acá netamente en el Remes 117, citado acá en el Aish latino, y llegó al lugar. ¿Por qué Dios se llama Macón? Porque Él es el lugar del mundo y el mundo no es su lugar. En cierta manera, lo que vamos entendiendo de todo esto, de que el mundo no puede sujetar, o la creación no puede sujetar al Eterno. Es todo lo contrario. Toda la creación se sujeta con el Eterno. Es el Eterno el que sujeta toda su creación. Por eso nosotros entendemos de que Él está sobre las leyes de la física, sobre todas las leyes y los sistemas que Él ha creado. No podemos prácticamente encasillarlo a lo que es la existencia, a los sistemas de esta existencia como tal, porque Él la creó. Él está sobre aquello. Por eso muchas veces es tan difícil para la persona en particular poder llegar a entender en su plenitud lo que es el Eterno, sus características. En cierta manera, en pensar para quienes no tienen mucho conocimiento de la palabra, poder llegar en un pequeño porcentaje, entender de que Él es eterno, de que siempre ha sido, prácticamente es algo muy difícil que se pueda entender para aquellos. Y es ahí en donde nosotros prácticamente estamos en este punto en particular viendo y analizando esa importancia, el hecho de que el entender lo grande, lo maravilloso que es el Eterno y sobre todo prácticamente de que Él está sobre toda la existencia. Entonces, esto nos hace entender que Hashem no puede ser contenido por nada ni nadie. En la existencia está contenida directamente en Él. Acá nosotros vamos viendo, y hay un comentario sumamente interesante dentro del Midrash, y que nos dice de que fue tal la potencia prácticamente de la visión que Jacob vio, de que vio prácticamente los exilios que a lo largo de la historia del pueblo de Israel. El Midrash relata prácticamente de que ve primero lo que es al zar, lo que es el ángel del reino de Babilonia, y ve que sube por 70 peldaños y posteriormente cae. Eso quiere decir prácticamente que habla de los 70 años que estuvo en el exilio el pueblo de Israel en Babilonia, pero ese exilio acabó. Posteriormente, en esta visión ve a otro ángel que está relacionado con el reino de Media. Y es ahí en donde prácticamente ve que sube 52 peldaños. Está relacionado directamente con los 52 años del exilio midianita. Más adelante, prácticamente vemos de que ve al ángel de Grecia, el zar de Grecia, que prácticamente sube 120 peldaños y está relacionado directamente con ese exilio. Y el último ángel que él ve, que es el zar de Edom,
y que el Midrash en particular lo cita como el último o como el exilio actual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Jacob? De que ve a este ángel que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, y él hace la pregunta, bueno, este exilio va a ser interminable. Y es ahí en donde viene la voz del Eterno y le dice que no, no va a ser así, de que aunque ese ángel subiera hasta las estrellas, de ahí el Eterno lo va a derribar. Por lo tanto, eso también habla netamente de que este exilio también va a terminar, tiene su día de término. Por lo tanto, es ahí donde nosotros vamos analizando, y como les comentaba anteriormente, la importancia y la potencia de este sueño que prácticamente relaciona toda la historia de Israel, sus altos, sus bajos. Bueno, tú puedes decir es que puros bajos por los exilios, sí, pero el retorno ya a la tierra ya es algo alto, independientemente que después prácticamente se vuelva a vivir. Y así también está la promesa de que en este último exilio también tiene un punto de término y que prácticamente se nos enseña y se nos da a entender de que hay un retorno a lo que es Israel. Es acá entonces vemos que Jacob vio una nueva visión, y en esta visión la escalera representa una rampa que conducía al altar del futuro Beit Hamikdash. La rampa estaba simbolizada por una escalera, pues los aromas agradables de los korbanot se elevan al cielo. Percibió a los Kohanim comparados con los ángeles subiendo y bajando la rampa del Mizbeach, lo que es el altar, cumpliendo ansiosamente con su áboda. Entonces, claramente ahí nosotros vamos ya pasando a lo que simboliza para algunos la Sulam, y cuál es el aspecto mesiánico y profético que también vamos a ir descubriendo respecto a este tema. Si nosotros nos centramos prácticamente en lo que nos dice el comentario de Génesis 28:12, y la tierra en que te acuestas o acostás, porque está sacado de un texto directamente del argentino, a ti y a tu descendencia se la daré. ¿Cuál es la grandeza de esto? Dijo Rab Isaac, esto nos enseña que el santo, bendito sea, enrolló toda la tierra de Israel y la puso bajo nuestro padre Jacob, para indicarle que sería muy fácilmente conquistada por sus descendientes. Por lo tanto, acá se está tejiendo la historia como nación de Israel. No se trata de un sueño solamente de una escalera y ángeles suben y bajan, no. Acá estamos viendo prácticamente lo que es la visión, lo que es la jazón directamente de todo el pueblo, y que nosotros debemos conocer para poder entender cuál es la misión de nosotros como hijos de Hashem en el escenario de esta tierra. Entonces, acá el texto nos habla de los malajim, y que no solamente se trata de ángeles, ya en los malajim está relacionado con enviados, con mensajeros, etc. Y eso prácticamente nos lleva a entender el hecho de que la interpretación puede ser un poco más amplia a lo que se trata netamente este texto. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos en primer aspecto, ¿qué entendemos por malaj? Y en una definición simple, ¿ya? Se trata de un mensajero espiritual incorpóreo. Entonces, ¿por qué los ángeles necesitan una escalera? Se plantea la pregunta, como para poder subir y así también poder bajar. Se responde en este punto en particular que seguramente son capaces de llegar a su destino sin necesidad de un aparato tan mundanal. Pero es acá en donde nos vamos a ir entendiendo. Tengan en mente el concepto mismo del malaj, para que así podamos sacar una conclusión que nos va a servir mucho para nuestras vidas, y poder ir entendiendo el propósito y el plan que el Eterno ha establecido en cada uno de nosotros. Para algunos, Jacob es considerada la escalera. Si nosotros nos remontamos un poco más en la historia, si analizamos y vemos cómo las características de nuestros patriarcas en las parashot anteriores que las hemos analizado, acá vemos que Jacob es considerado y es el tercer patriarca. Abraham claramente el primero, que representa lo que es el Gesed. Ya hemos visto un tema en profundidad del Gesed, que corresponde a lo que es la benevolencia, ir hacia la gente, el modo expansivo de todo esto, el emocional.
Aparte de eso tenemos, bueno, en particular se hablan alrededor de 3 parashot de la vida de Abraham. Después tenemos a su hijo Isaac, que representa el din, lo que es el autocontrol, el análisis y el juicio intelectual. Y en el caso de Isaac en particular se habla en una parashá de su vida. Muchos lo consideran prácticamente como el patriarca un poco más olvidado, porque no se habla mucho de él. Sabemos de que hay unas características muy especiales en él, de que era más pasivo en relación a su padre Abraham, en relación a su hijo Jacob, que marcan o trascienden para muchos como de una forma más potente o más clara. Y tratan de denostar el trabajo o las características mismas de Isaac, pero verlo de esa forma no es correcto. ¿Por qué razón? Por el hecho de que Isaac representa un aspecto mesiánico sumamente potente. No vamos a entrar de nuevo a la historia de Isaac, porque ya nos sacaría un poco del tema del día de hoy. Pero también tenemos a Jacob, en la escalera que une a ambos. Jacob es la síntesis prácticamente. Nosotros entendemos que Sulam es una unión que está relacionada directamente con dos reinos. En primer lugar, se puede entender como el reino de los cielos y el reino de los cielos en el escenario de esta tierra. Ese concepto lo vemos también en el libro del rabino Las Buenas Nuevas según el COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos respecto a todo este asunto? Es el hecho de que la escalera siempre va a unir dos reinos. Y en eso prácticamente debemos centrarnos en particular. La pregunta es si efectivamente Jacob el que une estos dos reinos, si él de verdad es considerado o prácticamente si tiene fuerza esta postura de que él es verdaderamente la escalera. Acá Jacob demuestra que no tiene por qué haber contradicción entre la cabeza y lo que es el corazón. Jacob es la escalera que se apoya sobre la tierra, con la parte superior llegando al cielo. En esa escalera, la perfecta conexión entre la cabeza y el corazón, los ángeles pueden viajar a su destino y a su destino designado. O sea, prácticamente lo que estamos haciendo acá es sacando algunos pequeños aspectos prácticos para nuestra vida. En cierto lugar, nosotros ya hemos entendido, lo hemos visto en más de un tema en particular, el hecho de la conexión que siempre hay entre la mente y lo que también está relacionado con el corazón. E incluso hasta un gran aspecto nosotros lo vemos en los tefilín, por ejemplo, porque tiene que estar al lado del corazón, apegado al corazón, la palabra, como así también en nuestra cabeza, por el hecho de que es ahí, tiene que haber una conexión completamente perfecta. Nosotros como hijos del Eterno debemos hacer esa conexión, lo que hemos hablado más de una oportunidad. Tenemos prácticamente lo que es la mente, que está constantemente alimentándose de información, y si es de la Torá, mucho mejor, claramente, ese es el consejo que damos. Y eso, lo que tú pienses, de esa forma tú vas a sentir. Y muchas veces, claramente, lo que está relacionado directamente con el corazón son los sentimientos. Por eso también la palabra nos dice de que engañoso es el corazón. Te debemos tener cuidado del corazón porque te puede llevar a lo muy alto, a lo muy bajo. En cierta forma, poder entender y decir, oye, controla, mide, equilibra tus sentimientos, pero para que eso ocurra, tienes que controlar y medir lo que son tus pensamientos en primer lugar. No se trata de poder atacar el síntoma y no lo que está provocando ese síntoma. Eso también lo hablábamos un poco hace una semana atrás. Entonces, lo que nos dice el Midrash respecto a este asunto. El Midrash comenta que cuando el Pasuk hace alusión a la escalera apoyada sobre la tierra, se refiere a que Jacob vio de forma profética a Koraj, quien desafió el liderazgo de Moshe y de quien está escrito, y la tierra abrió su boca para devorar a Koraj. Y continúa diciendo que cuando el Pasuk dice que la parte superior de la escalera llegaba al cielo, se refiere a que Jacob vio proféticamente a Moshe, de quien está escrito, sube a Dios hasta los cielos. Eso es una de las interpretaciones también que nos deja el Midrash. Entonces, ¿qué es lo que significa prácticamente este Midrash? Para entenderlo un poco mejor,
¿Y quién nos da la respuesta? Es Rab Mardochai, y Lan comenta que lo que Dios enseñó a Jacob fue una muestra de la esencia de la nación que descendía de él. Cal Israel es como una escalera. Por lo tanto, lo que está planteando la respuesta de Mardochai es el hecho de que ya la escalera representa al pueblo de Israel, Col Israel. Y es ahí en donde prácticamente se habla netamente de que Israel tiene que estar en un constante movimiento y siempre en la historia tiene que estar en un constante movimiento, no puede estar estático en un lugar. Y es ahí en donde también entendemos ese concepto como personas. No podemos estar estáticos, no podemos hoy tener el mismo nivel espiritual que tuvimos ayer y no podemos pretender el mismo nivel espiritual que para mañana, ¿ya? ¿Qué es lo que ha de ocurrir? O sea, entre ayer y hoy sí hubo una variación en nuestro nivel espiritual, hacia arriba o hacia abajo, esperemos que hacia arriba, claramente, pero sí hubo una variación. O sea, hasta un nuevo conocimiento, un nuevo pasuk entendido y aplicado, eso ya va a generar de que tengas una elevación relacionada a lo que es el día de ayer. Por lo tanto, eso es lo que Class prácticamente nos está diciendo, de que en cierto modo, lo que entendemos es el hecho de que esa escalera, en este punto en particular representado por eh, la Cajal Israel, lo que está hablando prácticamente es de que tiene que haber un aspecto que hace subir y que hace bajar a los Bene Israel. Tiene que haberlo. Entonces, en cierta manera ya vimos una de las posturas que se trata de la escalera de Jacob. Hay otra postura que nos está hablando de que es el pueblo de Israel. Y acá entonces vamos viendo esta unidad en particular entre lo que es el cielo y así también lo que es la tierra. Y en esta oportunidad sueña con una escalera que une el cielo y la tierra y ve cómo los ángeles de Dios suben y bajan por la misma. Esta imagen es importante porque confirma que cielo y tierra no son dos lugares incompatibles y absolutamente separados, tal como el espíritu y el cuerpo. Por esa razón, esta paracha en particular nos ayuda a entender la unión que hay entre estos dos reinos. Recuerden, el reino de los cielos y así también el reino de los cielos aquí en la tierra. Por lo tanto, debemos entender el hecho de que hay un aspecto espiritual en nuestra vida. Y el asunto es de que para poder seguir entendiendo con mayor profundidad ese aspecto espiritual, debemos darle mucho más fuerza a aquello. En efecto, se puede escalar peldaño por peldaño, de tal modo ascender de lo mundano a lo celestial. No existe en realidad una dicotomía absoluta entre lo material y lo espiritual. Se trata de manifestaciones diferentes de un solo todo. Y esas manifestaciones las vemos a lo largo de la palabra. Hay algunos que han vivido manifestaciones espirituales tremendas y hay otros muy vagas, pero han vivido situaciones espirituales. Eso prácticamente está hablando de la posición en la cual se encuentra la persona en este sulam, en esta escalera. Me recuerdo mucho una historia rabínica que nos habla de que un rabino le hace una pregunta a sus discípulos en una clase en particular y les dice, y él dibuja una escalera en la pizarra y pone a dos personas, a una en la cima y otra también aquí en la parte baja. Entonces claramente les pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quién creen ustedes de que está en una situación o en una posición más elevada, el que está arriba o el que está abajo? La respuesta prácticamente innata que salió fue obviamente el que está arriba, porque está en una posición mayor. Entonces el rabino le dice que no puede juzgar en la posición espiritual en la cual se encuentra una persona al solo verla en dónde está. ¿Por qué razón? Porque para poder sacar una conclusión, tienes que saber la dirección en la cual ellos se mueven. ¿Qué quiere decir eso? Porque puede ser de que el que esté abajo esté moviéndose hacia arriba, pero versus el que está arriba quizás se está moviendo hacia abajo. Entonces, independientemente del lugar en el cual ellos se encuentren, el solo movimiento, tanto de ascender del uno o como descender del otro, va a generar de que la posición espiritual del que está abajo sea más alta del que está arriba, por el movimiento que está teniendo.
Entonces, no podemos tampoco estar juzgando muchas veces aquello hasta que no sepamos cuál es prácticamente la actividad espiritual que está llevando a cabo la persona. Bueno, partamos de la base que nosotros no somos quien para poder estar juzgando cuál es el nivel espiritual que puede tener otro. No es una tarea que nos corresponda a nosotros. Pero es ahí en donde prácticamente vamos viendo de que en este transitar, en este sulam, en esta escalera, lo que sí se puede provocar en la vida de la persona prácticamente es el hecho de que pueda, o nos empuja más bien dicho, a que podamos estar en una constante elevación, en un constante ascender. Entonces, acá estamos viendo lo que es dentro de lo que Mardochai también nos decía, de que la escalera representa al pueblo. Y acá también nosotros lo vamos viendo en el Talmud, en el Tratado de Megilá, dice, esta nación se compara tanto al polvo de la tierra como a las estrellas de los cielos. Cuando van cuesta abajo, descienden hasta el polvo, pero cuando se elevan, ascienden hasta el cielo. ¿Y por qué una escalera es una perfecta representación del pueblo? Preguntémonos aquello y qué es lo que se relata respecto a esta postura. Porque nadie permanece estático sobre una escalera. Esta se utiliza ya sea para subir o para bajar. La pregunta es: ¿para qué la estás ocupando tú? ¿Para qué la estoy ocupando yo? Pero es acá en donde vamos a entender un concepto como tal, mucho más profundo, y es el concepto como que nosotros, el cual seguimos en particular. Este es el concepto mismo de la Jasón, la visión. Jasón es visión en el hebreo, y la visión de Jacob se relaciona directamente con esta Jasón ministerial, que podríamos llamarle como tal, para poder entender nuestro rol en el escenario de esta tierra. Acá nosotros vamos viendo de que la Jasón tiene que ver con el reino de los cielos, de Shamayim. Esa era prácticamente lo que es la visión de Jacob, todo centrado en el reino de los cielos. Recuerden lo siguiente, de que a diferencia de Esab, que su mirada estaba puesta en este escenario de tierra, Jacob siempre lo visionó hacia el reino venidero. Y esto, que es un comentario del Rabino Shapira respecto a lo que estamos viendo de la Jasón, nos dice de que hay enseñanzas que interpretan este mensaje de tal manera que son los ángeles, los mensajeros, los malajim, quienes son los encargados de subir y bajar para dar a conocer el reino de Elohim acá en la tierra, pero debemos recordar que es una visión profética, y no son los malajim quienes hacen esa tarea, sino los hijos de Jacob. Espero que vayan, digamos, asociando esto, porque automáticamente nos pone en un rol protagónico en lo que es la visión de Jacob. ¿Por qué? Por el hecho de que hay una tarea fundamental que los hijos de Jacob deben cumplir, o debemos cumplir, porque es a través de este subir y bajar en donde prácticamente vamos a poder tener vidas completamente correctas bajo el diseño del Eterno en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la escalera es el Mashiach Yeshua. Entonces, ¿cómo podemos elevarnos en este proceso? Estudiando y observando la Torah. O sea, les dije anteriormente, también lo que planteaba Mardochai, o sea, en un movimiento constante, nunca estáticos. Y eso es lo que va a generar tu elevación o tu descender espiritualmente. ¿Qué tan estático estás espiritualmente? ¿Qué tan estático estás en la Torá? ¿O qué tan activo estás en la Torá? Perdón. Iliel solía decir lo siguiente: cuanta más carne, más gusanos; cuanta más posesiones, más preocupaciones; cuantas más esposas, más hechicería; cuanta más Torá, cuantas más siervas, más promiscuidad; cuantos más siervos, más robo. Pero cuanto más Torá, más vida; cuanto más sentarse, pero en la casa de estudio, más sabiduría; cuantos más consejos, más comprensión; cuanta más caridad, más paz. Aquel que adquiere un buen nombre lo adquiere para sí; aquel que adquiere palabra de Torá
adquiere para sí la vida del mundo que viene, el mundo venidero. Por lo tanto, claramente nosotros podemos ver una característica muy similar a la intención y al propósito y a la visión misma que tenía Jacob. Es acá en donde el Rebbe Nachman nos dice que existen rostros de santidad, rostros brillantes, rostros vivientes que reflejan la luz del rostro del rey vivo. Esto relacionado con Proverbios 16:15. Ese es el paradigma de la alegría, como está escrito, la alegría perfecta de tu rostro. Y la alegría revive el espíritu, como está escrito, y revivió el espíritu de Jacob. Eso prácticamente relacionado con Génesis, capítulo 45, versículo 27. Pero también hay otros rostros del otro lado, rostros oscuros, rostros melancólicos, asociados con aquellos que ponen su fe en los falsos dioses. Por lo tanto, está escrito, no tendrán otros dioses delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y es ahí en donde este versículo hace referencia a la gente que sucumbe al deseo de dinero o a la adoración a la riqueza. Ellos no creen en Dios, no creen que Dios pueda proveerlos de todo lo que necesitan. Se esfuerzan corriendo detrás del sustento y por lo tanto malgastan sus días en tristeza, en cumplimiento de la maldición de Adán, con tristeza comerán. Génesis 3:17. Por lo tanto, es el relato de Hillel, y así también de lo que nos dice el Rabbi Nachman en particular, este último relato, prácticamente el que nos enseña qué es lo que ocurre con la persona que se está elevando o la persona que está descendiendo en esta escalera que está representada directamente con el Mashiach. Si un hombre, por ejemplo, cuando leíamos cuanta más carne, más gusanos, cuantas más posesiones, más preocupaciones, cuantas más esposas, más hechicerías, cuantas más siervas, más promiscuidad y cuanto más siervos, más robo, lo que Iliel presenta en este texto en particular es el siguiente patrón. Si el hombre comienza a perseguir los placeres físicos, querrá aumentar sus posesiones. Una vez que sea rico y capaz de mantener muchas esposas, se volverá polígamo. Dado que cada esposa requiere de una sirvienta, tendrá una hueste de sirvientas. Con tantos habitantes en la casa necesitará campos y viñedos para suplirla de comida y de vino, y muchos siervos para trabajar los campos y también lo que son las viñas. Por lo tanto, pero también, cuanto más Torah, más vida, como está escrito, pues por mí se multiplicarán tus días y aumentarán los años de tu vida. Proverbios 9, versículo 1. Cuanto más consejo, más comprensión. Y es acá en donde no se debe depender solo de uno mismo, sino de buscar el consejo de los sabios. Y cuanta más caridad, más paz, como está escrito, y la obra de la caridad será la paz. Por lo tanto, es aquí en donde nosotros vamos entendiendo de que estamos en un mundo completamente transitorio. Entonces, lo que tú hagas, lo que yo haga relacionado con esta Sulam que representa el Mashiach y cómo me elevo o cómo la persona puede descender, prácticamente va a generar en cierta manera, un entendimiento mayor de lo que es la vida. ¿Por qué? Porque primero que todo, entendamos de que estamos viviendo en un mundo que es completamente transitorio. Entonces, lo que se tiene que mantener acá, netamente, es un shalom en la mente, para poder hacer todas las acciones relacionadas con la elevación y el crecimiento espiritual de forma correcta. Por eso vuelvo atrás, la mente y los sentimientos. La conexión que hay entre la cabeza y así también el corazón, lo que hablamos hace minutos atrás. Tiene que haber una sanidad en la mente para que de esa manera podamos entender de mejor forma todo lo que estamos hablando, cuál es la visión, cuál prácticamente es el jazón que nosotros debemos abrazar en particular. Es ahí en donde prácticamente nosotros vamos entendiendo de mejor manera la importancia en lo que es la jazón de la Torá. Así que no podemos desviarnos y tampoco, en cierta manera, despojarnos de la importancia que tiene la Torá en nuestro día a día. Dicho eso, la Torá es un libro de profecía o de instrucciones. Y esta pregunta en particular nos va a ayudar a nosotros a entender efectivamente
¿Qué es lo que estamos considerando nosotros como Torá? Porque lo primero que puede venir a la mente, efectivamente, sí, es un libro lleno de instrucciones. Y por eso está el libro de las instrucciones. Pero ¿será tan así? ¿O prácticamente será un libro profético? Veamos Deuteronomio 34, versículo 10, que nos dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Shem cara a cara. Este simple versículo, poderoso a la vez, nos ayuda a entender de que más que un libro de instrucciones, la Torá es un libro de profecías. ¿Por qué? Porque como ya hemos estudiado a lo largo de varias semanas, de varios meses, lo que nosotros entendemos de que todos los libros proféticos están alimentados de lo que la Torá proporciona en profecía. La mayor fuente de profecía está en la Torá. Y es ahí en donde prácticamente muchos piensan, no, que estos son los profetas, es la mayor fuente de profecía. No, la Torá es ahí en donde están las fuentes proféticas más grandes y en donde se relata prácticamente toda la historia de Israel. Por lo tanto, esta visión en particular nos ayuda a tener las cositas sumamente claras. La importancia de la Torá del libro profético. No lo tomes solamente como un libro de instrucciones, sino que tómalo como el libro que te está enseñando, que te está guiando respecto a los aspectos que han de ocurrir en los tiempos venideros. El secreto del Sulam. La escalera del sueño de Jacob se ha convertido a lo largo de la historia en un símbolo de la relación entre lo terrenal y lo espiritual, así como el concepto sueño como medio para el mensaje divino, como dijeron nuestros sabios, no hay sueño sin profecía y no hay sueño sin tontería. Así es como Hashem le advierte a Jacob sobre lo que le sucederá, así como la promesa sobre su descendencia y también su bienestar. Y en ese secreto de la Sulam, nosotros vamos entendiendo un aspecto que es sumamente maravilloso, interesante, y nos encontramos con el concepto en Génesis 28:12, Beinei Sulam, que quiere decir, he aquí una escalera, que equivale al número 196 en la gematría, que tiene el mismo valor que la palabra Beket, que es y el fin. Entonces se plantea la pregunta, ¿podría ser que nuestra habilidad de subir la escalera determine nuestra capacidad de ver y superar finalmente? De hecho, este es el pensamiento muy reconfortante para todos los que estamos preocupados por los acontecimientos desde los finales de los tiempos. En nuestra habilidad de permanecer en el Mesías, en lo que es la Sulam, la que nos dará el poder de superar los dardos espirituales del enemigo. Acá los dardos espirituales del enemigo debemos nosotros entenderlos por el nombre de las clipot. Nosotros ya hemos hablado harto de las clipot, que son las cáscaras que están alrededor de las personas y que frenan nuestro proceso de ascensión. Y eso después ustedes lo pueden ver relacionado también con Efesios capítulo 6, versículo 16. Entonces, el rabino Shapira, ¿qué es lo que nos plantea en esto? Algo bien interesante. El proceso de la ascensión de los mensajeros se lee literalmente en hebreo como subir y bajar en él o a través de él. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Si nosotros lo unimos con lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 51, en donde afirman este concepto que la lengua hebrea saca a relucir, luego les dijo, sí, te lo aseguro, te digo que verás los cielos abrirse y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Mira el concepto que se ocupa acá. La escalera no representa un objeto, sino que está representando una persona, y no cualquier persona, está representando la conexión de esta persona con los dos reinos. ¿Y quién es la persona que une estos dos reinos? Mashiach. Entonces la escalera, Sulam, está representado o representa directamente lo que es el Mashiach. Quiero tomarme de un comentario que está en el Midrash Agadá, que habla respecto a la escalera y que prácticamente que se llama la escalera de los peldaños hacia el altar. ¿Qué es lo que nos dice este Midrash Agadá, perdón? He aquí una escalera, esto es una oveja, peldaños en el contexto, pero también puede significar cordero. Miren, cordero.
Colocado en la tierra, ese es el altar. Hazme un altar de tierra, y su cabeza llega a los cielos. Esas son las ofrendas, cuyo aroma se eleva a los cielos. Y aquí los ángeles de Dios, esos son los sumos sacerdotes, subiendo y bajando en ella, que suben y bajan con una oveja, o un cordero, o un peldaño. Y aquí que Dios está de pie sobre ella, lo que nos dice Amós capítulo 9, he visto a Dios de pie en el altar. Entonces, lo que nosotros entendemos de que la escalera, o en el hebreo el sulam, también se llama keves en el hebreo, y que puede ser traducido también como el cordero. Entonces, por esa razón se hace ese lineamiento, esa unión entre el sulam y así también con lo que es el Mashiach. Hay una publicación que es sumamente interesante y que esta nosotros la encontramos en el Dat Sekenim. Y Dat Sekenim nos dice lo siguiente: he aquí había una escalera y el valor numérico de las letras de la palabra era 130 de Sulam. Es el mismo valor numérico que las palabras de Sinaí. Esto es un indicio de que el pueblo judío recibirá la Torá en lo que es el monte Sinaí. Entonces, ¿por qué había una escalera? Sulam, para unir la tierra con el cielo. La razón de esta escalera es para conectar el reino de Elohim con el reino de Elohim en la tierra. Y toda esta visión es acerca de los hijos de Jacob. No son los ángeles los que bajan a unir estos dos reinos, sino que son los hijos de Jacob. La escalera estaba en Beersheba y va hacia arriba, no vertical, sino en una pendiente hacia arriba, como un proceso, una elevación inclinada, la cual llega hasta el Beit Hamikdash. El monte Moriah es el destino final, por ende comienza en Beersheba y ahí termina en el monte Moriah. Por esa razón, para nosotros subir, ¿por qué está en el monte Moriah, donde prácticamente es donde se recibe lo que es Torá? Por el hecho de que es a través de la Torá que en esta escalera, que es el Mesías, nosotros podemos ascender solamente a través de la Torá, a través de la observancia, la obediencia de la Torá. La persona que no observa y no obedece Torá está descendiendo día a día. Por lo tanto, es ahí en donde se debe plantear la pregunta, cada uno de nosotros, ¿en qué punto nosotros estamos en esta tierra o a lo largo de nuestras vidas para poder comprender de que no podemos prácticamente descuidarnos de lo que ya hemos aprendido, sino que debemos seguir con mayor fuerza? O de lo contrario, el nivel espiritual que ha alcanzado la persona, eso no quiere decir de que lo tenga asegurado. La escalera y el Mesías. Los rabinos de Israel explicaron que la escalera apoyada en la tierra no es otra que el Mesías, Baal Haturim. Para poder subir y bajar entre el reino superior y el reino inferior se necesita un versículo para poder ir entre los dos mundos con el fin de recibir las instrucciones de construcción del reino de arriba para poder despertar a los cielos cuando se sube. Acá nosotros podemos tener un estudio bien maravilloso. Mashiach ben David versus Mutzbah Arza, apoyada en la tierra. Ambos tienen un valor numérico en la gematría de 4:34. Es la escalera, el Mesías, que fue enviada a la tierra, la que nos proporciona a cada uno de nosotros la autorización y las herramientas necesarias para iniciar el proceso de la ascensión. Entonces, ¿cuál es la conexión de la escalera con el Mesías? Y aquí la tenemos. Besulam, subir, y Ekeb, que es el fin, ambos tienen el valor numérico de 196. Yeshua es el Sulam, lo que es la escalera. ¿Qué es subir a través de la escalera? La escalera tiene en el Sulam un valor numérico de 130 y Sinaí también tiene un valor de 130. Por lo tanto, la única manera para que nosotros podamos subir a través de esta escalera es a través de la observancia de la Torá. Dicho eso,
Lo que vio Jacob, el patriarca Jacob vio a Moshe y a Coraj. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto anteriormente? Y ellos dos representan a los polos del espectro humano. Por un lado tenemos a una persona consumida por la envidia y aquí su final. La tierra le abrió su boca. No por ir en ascenso, descendió hasta los abismos. Y por otro lado tenemos a un Moshe Rabino que demostró lo que un ser humano es capaz de lograr cuando se supera. Y cuando entendamos los sueños, y hacia ahí donde nosotros debemos apuntar. Rabbi Shlomo Ganon dice lo siguiente: no olvidemos que todo sueño tiene un componente de profecía para sí mismo, pero asimismo no hay sueños sin tonterías. Y el subconsciente actúa como la memoria de una computadora, almacena todos los datos, fotos y conceptos recibidos durante el día, y en la noche el sueño puede relacionar un hecho con otro sin ninguna lógica. Por lo que, como ejemplo, podríamos soñar con la abuelita montando a caballo. O sea, cuidado con lo que estamos viendo, cuál es la información que estamos analizando. Por eso muchas personas dicen, oh, tuvimos un sueño, tuve este sueño, este otro sueño. Bien, analiza con qué alimentaste tu mente a lo largo del día para que tuviera ese sueño. Hay muchas personas que dicen que no entiendo, no entendí el sueño, era tan extraño y todo eso. Bueno, hay que ver netamente de qué se alimenta la persona todo el día para haber podido tener aquel sueño. Jacob, su mente estaba en Torah, su mente estaba en el Olam Jabá. Por lo tanto, tenía sueños proféticos, sueños profundos. Si quieres prácticamente tener aquellos sueños que sean reveladores, sueños que te lleven a un mayor entendimiento, ya sabes con qué alimentarte y con qué no. Sin embargo, es imposible en esta participación del subconsciente soñar lo inexistente, y es así como dijo el Talmud. No sueña la persona en la noche, sino lo que vio en el día. Y es esa la razón por la que la Alajá nos considera responsable hasta de nuestros sueños. Desde el sitio del monte del templo, o tal vez toda la tierra de Israel, Jacob ve a través de una ventana al mundo espiritual. Génesis 28:12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba en la tierra, y la parte superior de ella llegaba al cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban de ella. Y esa ventana al mundo espiritual pudo tener una revelación del Dios de sus padres en lo alto de la escalera, confirmándole a Jacob el pacto que hizo con sus padres y mostrándole cómo Dios tiene el control de cada situación. En el sueño se le manifiesta a Jacob la cercanía entre el cielo y la tierra, los ángeles que suben y bajan, y un Dios que conversa con los hombres. La distancia no es infranqueable. Lo que vio Jacob, Dios ha tomado la iniciativa de bajar, de tender una escalera para que el hombre pueda subir, y le ha jurado una tierra como posesión por sus generaciones. En esa escalera hay acceso a ese lugar, un lugar tanto físico como espiritual, el lugar que esperamos que descienda en forma poética como si fuera una escalera. Ese lugar, el Makom, descenderá y trascenderá todo lo físico porque, como está escrito, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Con esto nosotros vamos entendiendo la importancia del sueño de Jacob, y así también lo que nos compete a nosotros realizar en el escenario de esta tierra. Por lo tanto, que el Eterno cada día firme más y más la jazón, la visión profética de nuestras vidas, para que de esa manera podamos ser personas mucho más responsables, y así también con una visión completamente clara de los pasos que debemos seguir. ¿Qué es lo que debemos dejar entrar a nuestra vida y qué es lo que debemos dejar entrar? Sin lugar a duda, esto nos ayuda a entender a cada uno de nosotros el hecho de que hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de decidir qué queremos, o en qué posición, más bien dicho, queremos estar en la Sulam, que es nuestro Mashiach, Yeshua. Espero que todos tengan un hermoso Shabbat junto a sus familias y así también sus comunidades. Shabbat Shalom.